Voy a leer un pasaje, si me quieren acompañar, que es un pasaje, parece más de Navidad, pero no es un tema de Navidad, que tiene que ver con el propósito a futuro. Ayer, mientras que escuchábamos casi todo el día enganchado por el debate en el Senado, escuchando las dos campañas, yo estaba escuchando y de pronto me vino un pasaje que tiene que ver con el propósito a futuro. Nadie de acá viajó en el templo y sabe lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Qué susto, ¿no? Si nos llevaríamos. Un día alguien me dijo, ¿te gustaría saber que ibas a morir? Y digo, no, tu abuela, yo no quiero saber. Porque viviría, no sé cómo viviría. Es decir, cada día es nuevo, entonces mejor no saber lo que va a pasar mañana. Pero Dios sabe lo que va a hacer de nosotros el día de mañana. Porque si dice la palabra que del vientre de nuestra madre nos escogió, quiere decir que ya tienen propósito. Sabe cuándo vamos a fracasar, sabe cuándo vamos a tener momentos de victoria, sabe cuándo vamos a partir. Él tiene contados los días. Lucas, capítulo 1, 32 y 33, dice, le habla el ángel a María. ¿Se acuerdan que María tuvo también un embarazo no deseado? ¿No? Porque María no pidió embarazarse. Ya que están tan de moda hablar del embarazo no deseado, María tuvo un embarazo no deseado. El ángel se le aparece y habla de Jesús, dice, este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá... ¿Qué dice? No tendrá fin. Bien. No tendrá fin. Su reino no tiene fin. Todos los reinos desaparecen, tienen un tiempo, un periodo. Los imperios tuvieron un periodo, el imperio romano, el imperio griego anteriormente, duraron para muchos 100, 200 años. El tercer Reich, que decía Adolf Hitler, que él pensaba que iba a ser un tercer reino para siempre, no duró mucho, y fue un fracaso y un desastre, y sobre todo un homicidio masivo por lo que se hizo. Pero el único reino que sigue es el reino de Dios. ¿Qué es un propósito? Esto es para pensarlo bien. Todos tenemos un propósito. Nadie está, siempre decimos, por casualidad en la vida. El propósito de nuestra vida no lo define lo que hacemos, sino lo que somos. Es decir, no por hacer cosas yo estoy cumpliendo los propósitos, sino por lo que soy. ¿Se entiende? Es decir, cada uno de nosotros somos alguien para Dios. Somos personas. No por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y esto es a veces lo que produce a veces en nuestras vidas errar el camino, porque pensamos que haciendo cosas vamos a cumplir el propósito. Pero si primero no sabemos lo que somos, no podemos ir hacia donde vamos. Voy a poner un ejemplo. Un coche, ¿sabe lo que es un coche? Es un vehículo que tiene ruedas, tiene un montón de cosas, volantes, qué sé yo. ¿Cuál es el propósito del auto? Llevarnos a un lugar, ¿no? Un colectivo, la bicicleta, la moto, un medio de transporte es un propósito. Pero por más que nos lleve, si no tiene un rumbo donde ir, ¿se imagina si usted se toma un remis y el remisero le dice, ¿a dónde va a ir? Ah, no sé, pero usted lléveme. Bueno, llévese la cuenta bancaria porque va a salir un ojo de la cara, ¿no? Pero señora, dígame, ¿dónde quiere ir? No sé más. Es decir, esto sería hacer cosas pero no saber para dónde ir. Voy a poner un ejemplo que usted conoce bien porque ha visto películas y está muy en la Biblia. El pueblo de Israel tenía un propósito de salir de la tierra de Egipto e ir a una tierra prometida, pero el propósito lo distorsionó y lo frenó en el tiempo porque el mismo pueblo era rebelde a la voz de Dios. ¿Cuál es el primer límite que se le pone al propósito de Dios? Nosotros mismos. De mí depende si el propósito se cumple o no se cumple.
de cada uno de nosotros. Dios nos da el paquete entero. Vos lo podés abrir o lo podés dejar cerrado, pero Él ya cumplió. Él te dio el propósito. Entonces esto es importante entenderlo. Por eso a veces no sabemos para dónde ir porque no sabemos cuál es el propósito. No sabemos para qué estamos. Voy a 5 puntos sobre el propósito de la vida. Y esto sería bueno que lo atendamos bien. Dios nos ha dado primero, nos ha dado a todo un propósito en la vida humana y no es por azar, no es por casualidad. Eso ustedes ya lo sé, lo sobreentiendo, pero tenemos que tenerlo bien claro. No somos el azar. ¿El azar qué es? ¿Nunca vieron la ruleta? Vamos. Aunque sea en película, no digo que fueran casinos, pero... ¿La ruleta qué es? Tiene no sé cuántos cantidad de números. ¿Alguien sabe cuánto tiene la ruleta? ¿No? Bueno, un montón de números de color rojo y de color negro. Tiene una bola y la ruleta empieza a girar y donde cae, cae. Eso es azar. Pero supongamos que el que maneja la ruleta no es el hombre, sino es Dios. Y Dios dice, bueno, yo voy a hacer que caiga el número 24. Y usted va a decir, ¿cómo así? Porque es Dios. Dios puede hacer que caiga la bolita en el número 24. Con esto no quiere decir que juegue al casino, entiéndanme. Pero Dios maneja todas las cosas conforme a su propósito. Amén. El único que puede impedir que el propósito se desarrolle en uno es uno mismo. ¿Me entiende, no? Amén. Segundo, nos sentimos realizados cuando cumplimos con nuestro propósito. Por ejemplo, a ver, acá hay mamás que tienen chicos en la escuela. Cuando un chico cumple con una buena nota, se cumplió el propósito de haber estudiado, calificó bien, y esa nota le trae gratitud a los padres y al hijo. Ahora, antes de ayer fui con mi hija a buscar a mi nieto al colegio y tenía el boletín justo en la mano. Y como es más rápido que el hambre, mi nieto, porque no se escapa nada, digo, Santi, decime cuánto sacaste, tenía todo el boletín ahí. Tenía buena nota, pero había una que estaba floja. Y lo primero que dijo es, antes que lo lea, le voy a explicar por qué esta nota está floja. Abrió el paraguas antes que lleva. Yo me miré con Betania y digo, No, resulta, mamá, que esta nota se debe a que yo justo en ese momento no estaba prestando atención y el maestro se equivocó y en vez de poner muy bueno me puso bueno. Tomate esa mandarina. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno tiene una buena calificación, la muestra y la publica en internet, en Facebook, pero cuando uno tiene una mala calificación, la esconde bajo la cama. Mis boletines en la infancia que yo tuve parecía la camiseta de San Lorenzo, rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul. Después mejoré, pero no era muy buen alumno aplicado. Pero ¿saben por qué? No porque no estudiaba, sino porque era muy vago y no me gustaba. Y después me di cuenta, cuando empecé a estudiar, cuánto tiempo había perdido de no haber estudiado. Tercero, no todos descubren el propósito de Dios en la vida. ¿Nunca usted se preguntó para qué estoy en la vida? ¿Qué hago? Yo a veces me lo he preguntado. ¿Para qué estoy? Punto suspensivo. Nuestro propósito se descubre a través del diseño personal de Dios. ¿Qué le dijo el ángel a María? El niño no deseado, María, que vos no lo pediste, ni siquiera tuviste relaciones con José, ¿no? Ese niño, ese bebé, va a ser el que va a traer la salvación al mundo. ¿Qué le dio a María? Un propósito. María se bancó el repudio de la sociedad, porque ¿quién se iba a comer? Vamos a hablar claro, que el embarazo fue del Espíritu Santo. José se habrá encargado, se habrá comido que tenía acá dos cositas que crecen cuando la infidelidad. Le habrán dicho, dale José, que es el Espíritu Santo. María con quién anduvo. Sí, no fue fácil. Es más, María era una mujer de la ley, y la ley en esa época sabía que el que cometía infidelidad o adulterio tenía que morir apedreado. Es decir, que tenía todo en contra.
Pero María no se aferró de lo que decía el pueblo, sino el propósito de Dios. El propósito de Dios. Y ese es el punto. Cuando uno se aferra al propósito de Dios, no hay mal que nos pueda frenar realizar el propósito. Nunca. Por eso hay que ser testarudos, perseverantes, darle, porque como decía la predicación otro día, el agua tiene poder para perforar la roca. Amén. Porque el agua es persistente, y le da, y la agujerea. Una vez estaba caminando por Miramar, una de las playas de Argentina que tenemos, Miramar, que está pegado a Chapadmalal, ¿no? Y veía una de esas playas que no son de gente, vieron que son, no van turistas, porque son rocas. Y yo me metía en una roca, adentro de una roca había una cueva que era más grande que esta habitación. Y yo veía en las paredes cómo el mar había trabajado sobre una roca y había hecho una cueva, de tanto golpear las olas. Esto es maravilloso, porque digo, ¿cómo puede ser que la ola, que es agua, trabaje como un escultor una piedra y haga una cueva? ¿Cuántos miles de años ha golpeado esa roca el agua para lograr que eso sea una cueva? La roca, la ola dijo, yo soy más débil que la roca, no puedo hacer un agujero. Sí que lo hizo, porque la naturaleza del agua, en ese caso la ola, es ir adelante más allá de la roca. Y nosotros tenemos que ir más adelante a pesar que haya rocas en nuestro camino. Que gente que te diga no podés, que eso es inservible, que no... Es decir, cuando empezamos a dudar de nuestro propósito, ahí le pifiamos y nos vamos para otro lado. Tenemos que ser insistentes. El lunes vimos una película con mi esposa sobre la vida de Macedo. ¿Saben quién es Macedo, no? El fundador de Pares de Sufrir. Brasilero, Experiencia Universal. Interesante, ¿eh? Habría que verla porque uno puede discutir, puede tener ciertas discusiones teológicamente, de las cuales yo creo que no son bíblicas, pero eso es aparte. Vamos a dejar un poco la teología aparte. Este hombre era un hombre como yo, como cualquiera de nosotros, pobre, no tenía nada de nada, ni siquiera nada, pero tenía fe. Y él tuvo fe de que iba a llenar el Maracaná, justo cuando estaba el Papa Juan Pablo II, que tenía que llenar el estadio, y la iglesia de él llenó 2 veces el estadio que el Papa, con todo el aparataje católico que eso implicaba en esa época, pero el hombre tuvo fe. La única que creía en él era la esposa. Los pastores decían, no, que va a llenar este. Y el hombre, el actor que hacía de Macedo, era una persona que a mí es un actor, pero digo, lo que es la fe. Lo que es la fe y tener un objetivo en la vida. Y a pesar que te cierren puertas, vos sabés que Dios te va a abrir puertas. Amén. Pero tenés que tener fe. Somos responsables ante Dios por el cumplimiento del propósito. Dios nos va a pedir cuenta, como le pidió la parábola del talento a aquel que le escondió. Nosotros tenemos que sacarlo a luz, el talento, no esconderlo. Y trabajarlo, y multiplicarlo. Todos somos buenos, ¿eh? No diga que yo no sé hacer eso, porque todos somos buenos en algo. Pero no hay que enterrar los talentos. Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice, dice Dios. Amén. Todos. Por eso nosotros estamos a favor de la vida, en el sentido de la concepción, porque aunque sea un óvulo, ya es un propósito de Dios. Y Dios, en ese ser que se está gestando, está el propósito de lo que va a ser en el futuro. Amén. Entonces, nosotros tenemos que aferrarnos a eso. Todos somos llamados, no dice algunos, llamados para la gloria mía, dice el Señor. Que Dios Padre te llamó para su gloria. Él nos creó y nos hizo a nosotros mismos.
escuchen esto que es interesante, es un poquito largo, pero lo quiero leer. Génesis 2:7. Entonces Jehová formó al hombre del polvo y de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un hombre, un ser viviente, no un ser muerto, un ser viviente. Sopló y dio vida. La palabra en hebreo, yazar, es mediante la idea de embutir en un molde. A ver, ¿alguien hizo en un molde algo una vez? Fácil. Nunca agarraron yeso y pusieron barro, por ejemplo. Yo una vez en chico hice un molde, agarré el yeso, cuando era líquido, cuando se iba endureciendo, ve que el yeso se endurece rápido. Antes que sea duro, era medio cremoso, dibujé un agujero con unos ojos, qué sé yo, una cosa medio rara, ¿no? Y tiré barro, cuando se secó el yeso, lo rompí y quedó una cara. Eso es lo que hizo Dios. Dios éramos polvo y sopló vida y nos dio un carácter, una personalidad, un ADN, una forma de ser única, única. Por eso es tan maravilloso que todavía nos explican cómo puede ser que cada huella digital sea única y no se repite. ¿Saben que no hay un cabello igual a otro? No hay... Es decir, somos únicos. Se rompió el molde. Con el nacillo se rompió el molde. Diga usted lo mismo. Nacillo y se rompió el molde. Sí, por más que sean gemelas, ustedes estaba viendo las trillizas de oro, que están bastante bien todavía por la edad que tienen. A pesar que una perdió su hija, de cáncer, una de sus hijas. Pero son iguales. La mamá y el papá seguramente la sabe distinguir. No sé los novios cuando se conocieron. Sí, hubo conflicto entre ellas. Pero son iguales, pero no son exactamente idénticas, porque nadie es igual a otro. Mi primo. Bueno, ahí está, me estaba acordando de... ¿Vos cómo nunca te confundiste? ¿Nunca te fuiste? No. Ah, bárbaro. Yo me los confundí. Y me he confundido con muchos mellizos. Salmo 139:13. Porque tú me formaste en mis entrañas y me hiciste del vientre de mi madre. ¿Alguien acá se piensa seguir embarazándose? No me mires así. Ya sé que tenés unos cuantos. Pero bueno, Dios nunca sabe. Dios es el que perdón, uno nunca sabe, Dios sabe. El otro día estaba escuchando una cantante de un cantante conocido cristiano y decía que sus hijas, que después le dedicó a su papá una canción, dice que cuando estaba ella embarazada le ponía el auricular con el Walkman ahí, las canciones cristianas, y una de sus hijas canta ahora. Es decir, esto no es casualidad, sino que desde el vientre de la gestación, cuando tenía un mes de vida, ya le ponía música cristiana en el vientre de la madre. Por eso hay chicos que son... porque por ahí escucharon música estridente, gritos, nervios, ¿no? Pero qué lindo desde el vientre empezar a educarlo, ¿no? Con amor, con paz, con caricias, porque todo eso se repercute. Sí, Señor. Por virtud del periodo divinamente dispuesto del embarazo, Dios supervisa especialmente el desarrollo del niño mientras está en el vientre. Es decir, dentro de la placenta de la mamá, ese mundo que... ¿Saben que hay dos partos en la vida? ¿Ustedes saben que hay dos partos? ¿Saben que hay dos partos? Cuando nacés y cuando te morís. Es otro parto. Los dos salís a un mundo que no conoces. El bebé está dentro de la panza de la mamá, en la placenta, y cuando sale a luz, tiene un momento de trauma, porque ella estaba muy bien acá adentro. Cuando el partero, que es Dios, nos toma los brazos y nos lleva a la otra vida, también sufrimos, sobre todo si sabemos que estamos agonizando y en cualquier momento nos vamos, porque no queremos despegar de este mundo. O alguien de nosotros quiere morir. Vamos, Pablo dice, para mí morir es ganancia. Diga conmigo, para mí morir es ganancia. Tenemos que decirlo, porque vamos a morir. Porque esta vida pasa, pero con Dios para siempre en la eternidad. Amén. Yo hoy quería cantar una canción que yo sé que hoy no se canta en las iglesias, pero es hermosa. Dice, más allá del sol,
Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar de Jehová, más allá del sol. Y yo lo canto, porque es hermoso. Amén. Jesús dijo, tengo preparada para ustedes unas habitaciones, pipí cucú. ¿Dice eso de la palabra pipí cucú? Bueno, más o menos. Salmo 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, Jehová, es para siempre. ¿Qué siempre? Eternamente. Para siempre, ¿no? Cuando vas al altar, prepárate. Cuando vas al altar y decís, amarás para siempre, hasta la muerte los separe. Debería, ¿no? ¿Cómo encontrar el plan de Dios para nuestras vidas? Éxodo, no lo busqué, Éxodo 3:12. Entregándole a nuestro corazón a Dios y esperar que Él nos revele su propósito. ¿Se acuerdan de Moisés, no? Aunque sea por la novela, ayúdenme, pero ¿se acuerdan? Sí. Moisés era hijo de Faraón, era una persona educada en un palacio, tenía mucho dinero, mucha fama, tenía mucho poder y mucho conocimiento. ¿Quién quiere salir de un palacio así? No, tiene una mamá que lo misma, que era estéril, su mamá no podía tener hijos, lo encontró en el río, lo adoptó, tuvo una vida bárbara. Pero Moisés no fue feliz hasta que no descubrió el propósito. Cuando descubrió el propósito, ¿qué hizo? Abandonó su vida del palacio y se fue a vivir en la villa. Porque ¿saben cómo vivían los hebreos? En la villa, en la pobreza. Eran maltratados, y Moisés ahí encuentra su propósito, no en el palacio. Por eso uno puede estar en un lugar muy lindo, pero puede estar en un lugar equivocado. A veces pasa. Y puede estar en un lugar muy pobre, pero está en un lugar justo, porque Dios ahí está trabajando en el propósito. Aún en la cárcel Dios puede formarnos. En el hospital Dios nos puede formar. En lugares donde no queremos estar, Dios nos puede formar. Cuando nos llevan a situaciones que no queremos estar, en la convivencia del trabajo, a veces hoy no está una hermana, pero a veces dicen la convivencia del trabajo, ¿no? Pero sin embargo, ahí también Dios está forjando un propósito. Y tenemos que ser fieles. Segundo, Mateo dice, Mateo 16, 24, someteos bajo la voluntad de Dios. Es el Padre nuestro enseñado por Jesús. Dios tiene una voluntad perfecta. Y hay que rendirse a Dios. ¿Cómo se rinde? ¿Qué hace un delincuente con la policía? Le apunta con una itaca. Yo tenía 18 años en la época de la dictadura. Me acuerdo que, yo lo conté una vez acá, fuimos con 2 amigos más a un baile, y cuando salimos del baile, iba por la calle y yo estaba muy espiritual en esa época. Levanté los brazos y dije, hermano, despojado de todos los bienes. Y un falcón para de golpe, clava los frenos, abre las 4 puertas, sale un tipo con itaca y todo así, vestido de civil, no eran policías. Eran policías, pero estaban de civil y nos mandan todos contra la pared. Yo me rendí a los pies del policía. No me toque, por favor, soy buenito. Me puso contra la pared, me puso la itaca a la espalda y el traje beige que tenía prestado se empañó de humedad. Lo voy a decir elegantemente. Y iba así caminando por la calle principal de Lanús. No pasó nada porque eran requisas que hacían en esa época. Pero yo me rendí. Haz lo que quiera, dije, cerré los ojos acá, esperando que salga el disparo de la bala. Así es rendirse. Cuando uno se rinde a Dios, es como el Señor, acá estoy. Haz de mí lo que quieras. Y Dios te empieza a moldear como moldea al alfarero el barro. Jeremías. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Vosotros somos nosotros. Dios nos está diciendo eso. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin de esperar. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Fíjense cómo empieza. Dice que Dios tiene pensamiento de paz. Siempre para saber la voluntad de Dios tenemos que tener paz en el corazón. Si uno no tiene paz,
es porque quizás no es la voluntad de Dios. Empecé un nuevo trabajo y está bueno, me pagan bien, pero ¿tenés paz? Por más que te paguen bien, si no es la voluntad de Dios, ese trabajo, por ahí. Ahora, por ahí no estás cobrando bien, pero tenés paz, sabes que dentro de eso hay otros propósitos, seguir adelante. Voy a hablar de las futuras niñas, jovencitas. Cuando tengan un novio en el futuro, mira tu mamá cuando termina. Dentro de muchos años, ¿no? O cuando te vaya bien en la escuela. ¿Te va bien en la escuela? Bien. ¿Tenés paz cuando te dan una buena nota? Sí, vos tenés cara de estudioso. A ver, aquella. ¿Le gusta? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Katia. ¿Te gusta la escuela, Katia? No, por esa mirada me hizo que... Bueno, también hay que ser sincero en la vida. Los chicos todavía, en la edad que tienen, son guiados por los padres. ¿Y saben cuál es el secreto? Jesús dijo que tenemos que ser como niños, para que nos guíen. Porque a veces los chicos no saben lo que es bueno y malo, y papá tiene que ir con la mamá cubrirlos. Y nosotros también, como grandes, dice la palabra, no lo digo yo, no seamos como la mula, tercos. No nos empaquemos. Seamos como la oveja, que es guiada por el pastor que es Dios. ¿Qué plan tiene Dios para mi vida? ¿Y cómo enfrento el reto? A ver, vamos a pensar, ¿tenemos planes? Vos estás construyendo el hábitat, ¿no? Nuevo hábitat. Es un plan perfecto. Sí, planes puede ser materiales, planes espirituales, planes laborales, planes familiares, planes sociales, trabajo, qué sé yo. Dios continúa la obra aunque los hombres pasen. Miren lo que dice Josué 1:2. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Esto le dice a Josué. Ahora pues levántate y pasa el Jordán, tú y todo el pueblo de la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno empieza un propósito, no quiere decir que va a ser eterno. Pero la obra de Dios continúa. ¿Cuántos pastores y pastoras han pasado en 2000 años desde que la iglesia tiene vigencia? Nadie es imprescindible. Nadie es imprescindible. Pero la obra de Dios continúa. Aún el hospital que no está trabajando, que lo fundó Melchor Pose padre, ya no está él. Y el hijo no sé cuánto tiempo va a estar. Pero el hospital sigue, porque cuando hay un propósito, los hombres pasan, pero las instituciones quedan. Y no importa la edad que empieces, porque Moisés tenía 80 años cuando dio la orden. ¿Alguien acá llegó a los 80? Todavía no. Todavía no, yo tampoco. Así que hay tiempo, pero empecemos. Caleb tenía 80 y Josué, aunque se dice que no era tan viejo, vio la tierra prometida y la conquistó después de muchos años de esfuerzo. Porque ningún propósito se logra en forma mágica. Me gustó esta frase, léala conmigo. La tragedia de la vida no consiste en no alcanzar nuestras metas. La tragedia de la vida es no tener metas para alcanzar. ¿Te repito? Mira, la tragedia en la vida no consiste en no alcanzar tus metas. La tragedia de la vida es no tener metas para alcanzar. Cuando no tenés metas, voy a decir algo duro, pero no servimos para nada. Todos tenemos metas. ¿Para qué está pasando que no las podemos cumplir? Es una interrogación, cada uno sabrá. Pero tenemos, cuando hay metas hay obstáculos. Cuando hay obstáculos nos podemos frenar o nos podemos poner de pie y seguir adelante. Esa decisión depende de nosotros. Depende de nosotros. Pero nunca nada viene como regalo de Navidad. Todo es esfuerzo. Esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. Esfuerzo. La visión otorgada por Dios. La visión que Dios hará que primeramente entendamos que su propósito es el que debe ser ejecutado
dejando de lado nuestro ideal. A veces tenemos ideales que no van con Dios. Lo voy a explicar. Yo tuve otros ideales. Yo de chiquito pasé por todo. Quería ser astronauta, bombero. Quise ser, a la luna todavía no llegué. Bombero, bueno, ni siquiera pagar el asadito un día para el asado de mi padre, casi me mata porque tiene un balazo de agua y comieron carne cruda de un lado y cocida del otro. Bombero no sirvo. Quise ser enfermero. Un día me acompañó un amigo que tenía una ambulancia. Me dijo, vamos a dar una vuelta. Y justo yo estaba con la ambulancia de él. Me dice, mira, me llaman del hospital, tenemos que ir a buscar a una persona que está mal. Y vamos, le dije, doctor. Le faltaba el camillero, entonces me agarró a mí. Pero esas camillas que tenían antes, no parecían las camillas estas de tienda de campaña de guerra, porque eran unas camillas tipo con lona y 2 palos, ¿no? Así. No tenían esas de ahora de la ruedita. Y me tocó un gordo, grandote. Y cuando él agarraba de un lado y yo del otro, el tipo estaba así que se le salía, se estaba ahogando. Y yo bajo el cordón, me patino y me tropiezo y el gordo se cae al saco conmigo. Y yo cuando me agarran los nervios, me río, no me pongo mal. Entonces me empecé a tentar de risa. Y me di cuenta que no era mi vocación a la enfermería. Es decir, a la luna no llegué, astronauta, enfermero tampoco, encima era una enfermera. Pues, bueno, pero encontré mi propósito. Tengo 61 años, por fin lo encontré. Pero ¿saben qué feo que es llegar antes de morir y decir, hago un balance en mi vida? No sirvió para nada. El desarrollo de la visión desde el inicio hasta que se complementa, el Señor refuerza nuestra meta. Y la fe es todo. Algunas personas son creyentes que... Esto es duro, ¿eh? Agárrese de la silla. Algunas personas son creyentes que viven una vida para sí mismas y no se preocupan de la visión de Dios para sus vidas. Esto lo dice Santiago. La Biblia llama a estas personas cristianos carnales. ¿Saben qué es el cristiano carnal? El cristiano que todavía no está bien convertido. Entonces todavía vuela abajo, toca más el piso que la tierra. Tenemos que volar un poquito más alto, ¿no? Es decir, cuando pensamos siempre en nosotros mismos, morimos. Cuando empezamos a servir el propósito de Dios, vivimos. Es una ecuación muy simple. El servicio a Dios te da vida, el no servicio a Dios te da muerte. Por eso, algunas personas son creyentes que viven una vida para sí mismas. Y su mundo termina en ellos. Visión. La visión es una clara imagen mental de un futuro mejor, impartida por Dios a sus siervos y basada en una comprensión correcta de Dios, de uno mismo y las circunstancias. Acá es el punto. Es impartida por Dios, es clara, nunca una visión es confusa, es clara. Implica un cambio, se enfoca al futuro. ¿Saben lo que? A ver, enfocarse quiere decir estar como anteojera de caballo. Le da para adelante. Es un regalo de Dios para sus siervos. Todos somos siervos, esto no es para los pastores, para todos los que servimos a Dios. Y se basa en ciertos requisitos. Los requisitos lo hablamos el otro día. Disciplina, constancia, perseverancia, oración. Disciplina, constancia, perseverancia, oración. Hoy no lograste tu propósito, te vas a dormir, haces un balance, mañana me levanto y sigo peleándola. Y sigo peleándola. Pero todos tenemos propósitos, tenemos que encontrarlo. Aunque sea, no sé, algo tenemos que hacer. Porque hay mucho para hacer. La visión de Dios es para mí. Proverbios, donde no hay visión, esto dice Proverbios 29:18, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. ¿Se imaginan uno que guía a un pueblo, sea un líder religioso, un líder político, y no sabe para dónde va? Ahora, el pueblo se desenfrena. Sin visión, ¿no?
La iglesia tiene que tener una visión, tenemos que tener metas, objetivos. Cuando hablamos de campaña, por ejemplo, una de las metas tiene que ser orar por nuevas almas. Tenemos que crecer como iglesia. Traer al vecino, invitarlo, buscar una estrategia. Cuando Jesús le presentaron un paralítico, los 4 amigos presentaron una estrategia. Rompieron el techo de Pedro para meterle ahí de pepo al enfermo. Fueron creativos, tenemos que buscar creatividad. Es decir, nosotros ya no estamos en una etapa, excepto los niños, pero los que estamos acá somos cristianos. No podemos venir siempre a ver qué palabra voy a escuchar, qué canto se va a cantar. Tengo que empezar a producir algo para el reino de Dios. Pero no quiere decir que todos vamos a venir acá a predicar, quiere decir que cada uno tiene que estar pensando, al menos, en aquella persona que todavía no conoce a Cristo, y orar por esa persona. Orar por esa persona. Orar por su vecino, orar por el pariente, orar por alguien para que el Señor le dé la gracia y toque su corazón. Tenemos que juntos lograr el propósito como iglesia. Estamos lindos, estamos cómodos, la pasamos bien, hay calefacción, pero tenemos que pensar en las almas que están afuera, que se están muriendo porque no conocen a Cristo. Entonces, cuando usted vaya a dormir esta noche, piense, ¿estoy predicando algo del Señor a alguien? ¿O estoy orando al menos por alguien? Tenemos que enfocarnos en ese sentido. ¿Saben lo que es la prospectiva? Una palabra, no es perspectiva, una prospectiva. Es una palabra rara, ¿no? Pero es muy interesante. La prospectiva no tiene como objeto predecir el futuro, decirnos que uno va a saber lo que va a pasar mañana. Trata de ayudar a construirlo. ¿Se entiende? Sí, yo tengo que tener una perspectiva en mi vida, tengo que construirlo. Y la construcción es diaria. ¿Cómo se construye? Con lápiz y papel, escribiendo metas, llevándolo a la oración y hacerla como práctica. La perspectiva se hace en conjunto, no se hace solamente sola. Abraham quería tener un hijo, pero necesitó de su compañera. No se hizo una inseminación artificial con una roca en un cactus, sino que vino con vino con su compañera. Construyeron juntos una familia, aunque eran viejos, pero ellos tuvieron una perspectiva. ¿Se entiende? Es decir, es construir un ideal juntos. Es un proceso sistemático. ¿Qué es algo sistemático? Constante, disciplinado. Constante y disciplinado. Uno de los males de la generación actual, decía un sociólogo, es que no quiere ser disciplinado. ¿Cuántas personas empiezan un trabajo, duran 2 días y se van y vuelven con el trabajo? Porque no se bancan que le digan lo que tienen que hacer. Cuando sos padre de familia, a veces tenés que hacer lo que no te gusta porque tenés que darle de comer a tus hijos. Pero es triste cuando una persona no es disciplinada y entonces empieza a hacer lo que sería yo hago lo que quiero en mi vida y en el fondo no hace nada. Porque el que hace lo que quiere no hace nada. Hay que hacer lo que uno debe, no lo que uno quiere. Entonces, el proceso sistemático es participativo, es una construcción y una visión a largo plazo. Por ahí lleva años, pero todo llega. Todo llega. Hay que tomar decisiones y hay que movilizarse. Es decir, si yo digo, Señor, dame trabajo, pero no salgo a buscarlo, me parece que algo está fallando. Señor, voy a salir a buscar trabajo, acompáñame, es otra cosa. Voy a, qué sé yo, lograr ciertas cosas en mi vida. Voy a orar, pero también tengo que actuar. Y en la medida que yo actúe, y si tengo el aval de Dios, Dios me va a responder. Conclusión. Identifiquemos nuestro propósito con la vida. Vieron que hay una brújula, ¿no? Sin brújula, una brújula, que es un relojito que apunta hacia un lugar. Sin brújula uno se pierde. Encontremos el norte, es decir, para que todo lo que hagamos sea bueno. No el norte físico, ¿no? Sino nuestro norte. ¿Ya encontró el propósito de Dios para su vida? Si ya sabemos para qué estamos en la vida. No me diga sí, no o no.
Pensemos, ¿para qué estamos? Y oración. Esta es una oración desesperadora, pero la vamos a orar. La oración de la noche, miren qué linda que es. Señor, a lo largo de este día he tenido momentos de apuro, momentos de tensión, pero he sabido conservar la calma porque pensaba que tú, Señor, estabas junto a mí y que me sonreías y que hasta me decías, ánimo, no te desanimes, sé valiente y soporta estos contratiempos, no temas porque yo estoy a tu lado. Gracias, Padre Dios, por ser tú mi refugio y amparo. Amén. Y tenemos que cada noche decir, Señor, no he logrado hoy el propósito, dame fuerza para mañana empezarlo, pero tengo que lograr metas, objetivos y andar en el camino de Dios. Es muy sencillo y al mismo tiempo es complicado, porque por naturaleza somos rebeldes. ¿Amén? Vamos a orar. Cierren sus ojos, concéntrense en la palabra. Vamos a orar para que el Señor, si tenemos un propósito, que lo cumplamos. Si no lo descubrimos, que lo descubramos. Si lo tenemos a medias, que lo hagamos completamente, no a medias. Pero no seamos flojos en el propósito de Dios. Amén. Porque eso es lo que nos va a dar paz. Cierra sus ojos. Padre, todos los que estamos aquí, creo, y es así porque tu palabra lo afirma, tenemos un propósito en la vida. Nos llamaste para desarrollar talentos, ministerios, servicios. Algunos en un área, otros en otra área. Algunos dentro de la iglesia y otros fuera de la iglesia. Nos diste, Señor, inteligencia y nos diste capacidad para proyectar. Como un arquitecto cuando traza el plano de una casa y piensa cómo va a ser el edificio terminado. Danos, Señor, esa visión de saber por dónde transitar nuestra vida. En qué podemos seguir canalizándola. Y seguramente que hemos tenido muchos momentos de retroceso, momentos que nos tiramos para atrás, que nos sentimos derrotados, que nos sentimos defraudados, que parecía que todo lo que hacíamos no tenía sentido. Pero Señor, si el propósito está, seguimos adelante. Seguimos caminando en esta tierra, Señor. Así como Abraham caminó a una tierra que no conocía, pero por fe lo hizo. Por fe, Señor, su esposa engendró a Isaac. Por fe, Señor, Jacob hizo grandes cosas porque era audaz y creía en los propósitos tuyos. Por esa misma fe salieron las 12 tribus de Israel. Señor, por fe, hasta Rahab, que era una prostituta, así dice el libro de Josué, ayudó a los espías. Y ella fue contada como una heroína en la Biblia, Señor. Por fe, Señor, Ruth y Noemí salieron de la tierra de Belén y caminaron hacia una tierra nueva. Por fe, Señor, David, que era un simple pastor de ovejas, un campesino, alguien que no daba a nadie nada por él, llegó a ser uno de los reyes más importantes de la historia del pueblo de Dios. Por fe, Señor, Salomón pudo proyectar ese templo que su padre no lo pudo construir. Por fe, Señor, hombres y mujeres caminaron hacia una tierra que quizás nunca llegaron, pero no dejaron de caminar. Por fe, Señor, María, una joven niña virgen, dijo sí a la voluntad de Dios y fue portadora de la salvación que es Jesucristo. Por fe, Señor, los apóstoles, hombres de vulgo muy bajo, algunos eran personas iletradas que no tenían estudios, algunos eran pescadores, campesinos. Sin embargo, cambiaron el mundo y el rumbo de la historia. Por fe estamos aquí, Señor, no por vista. Porque creemos en los milagros. Creemos que tú vas a hacer milagros en la familia. Que en este momento tu mano se está moviendo por nuestros seres queridos que no están acá. Y levantamos nuestra mano como sacerdotes y pedimos por ellos también. Sí, Señor. Pedimos por los que no te conocen.
por los que muchas veces le hemos predicado la palabra, por aquellos, Señor, que amamos y sus vidas están lejos del camino. Oramos, Señor, e intercedemos más allá de la distancia, para que obres y que ellos también descubran el propósito, Señor. Por fe podemos ver ese trabajo que todavía no tenemos, que quizás todavía ni siquiera pensamos, pero que lo vamos a alcanzar y vamos a ser osados para que ese trabajo se desarrolle en nuestras vidas. Amén. Por fe, Señor, veremos nuestra familia futura también, Señor. Amén. Aquellos que no han concretado en una familia propia, que todavía depende de su familia, vemos en el futuro esa familia, Señor. Sí, Por Señor. fe caminamos, no por vista. Señor, hay obstáculos, hay impedimentos, hay situaciones que muchas veces nos pinchan como un globo, pero sin embargo por fe seguimos adelante. Sí, sí. Señor, bendice esta congregación y que todos podamos encontrar el propósito de nuestras vidas. Amén. Que no digamos para qué estoy, sino cuál es el propósito que yo tengo que cumplir. A futuro, Señor, como María, que no entendía, pero dijo al Padre, hágase tu voluntad, Señor, conforme a tu palabra. Señor, por fe, José la aceptó como era, no la juzgó, ni siquiera la expuso públicamente para que sea apedrada. Él aceptó y a través de visión que tuvo en un sueño, entendió que su hijo no era hijo de la carne, sino hijo del Espíritu. Por fe, Señor, entendemos que la iglesia sigue adelante, no por las buenas obras de los hombres, ya que somos muy pecadores, sino por el Espíritu Santo. Y por fe sabemos que un día vendrás a buscar.